¿Cómo? A ver, ¿cuál? Vamos a hacer. Ándale. ¿Ahí está? 55. ¿Cuál? 54. 54. Bueno, dice, un balón esférico está siendo inflado y el radio del balón se incrementa a una tasa de 2 centímetros por segundo. Expresa el radio del balón como una función del tiempo t en segundos. Ese es el inciso A. Bueno, vamos a ver cómo es esto, fíjense. Vamos a hacer un dibujito. Nada más déjenme ver de dónde le podemos cambiar. De dónde le podemos chambear prácticamente, pues sí, todo ese espacio. No va a haber ninguna bronca. A ver, hagan un dibujito. Yo tengo aquí el balón, ¿verdad? ¿Sí? Lo estoy inflando. Hagan de cuenta que pues aquí tiene conectado el pivote. ¿Sí se llama pivote? ¿Verdad? También el pivotito con la manguera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el balón pues va creciendo, va aumentando. Bueno, lo voy a poner así. A ver, lo voy a poner así. Va a ir aumentando. Y eso lo voy a poner punteado. Déjenme utilizar otro color porque este ya está muy tenue. ¿Sí? A ver. A ver, vamos a ver cómo nos va con estos. ¿Sí? Entonces va aumentando de tamaño. Va aumentando de tamaño. Nos dice que el radio se incrementa a una tasa de 2 centímetros por segundo. Y nos pide que expresemos el radio del balón como función del tiempo t. Bueno, entonces, fíjense, el radio, vamos a ponerlo así, el radio es función del tiempo. Fíjense cómo estoy sacando todo esto en base al mismo ejercicio. Expresar el radio como una función del tiempo. Aquí está. ¿Sí? Bien. Pero aquí sucede una cosa. Me está dando 2 centímetros por segundo. 2 centímetros por segundo. Esto de 2 centímetros por segundo, lo voy a poner así. ¿Qué viene siendo? ¿Cómo varía el radio conforme pasa el tiempo? Es decir, está variando 2 centímetros por cada segundo el radio. ¿Sí? El radio. Entonces, fíjense, ¿esto qué viene siendo? ¿Cómo cambia el radio con respecto del tiempo? Viene siendo radio sobre tiempo. Aquí no me voy a meter todavía con derivadas. Radio sobre tiempo, 2 centímetros por segundo. ¿Por qué radio sobre tiempo? Porque las unidades del radio, ¿cuáles son? Centímetros. Y las unidades de tiempo son segundos. Es cómo cambia el radio por unidad de tiempo. ¿Queda claro? Bien. Y eso es 2 centímetros por segundo. Pero a mí me pide cómo cambia el radio. ¿Cómo cambia el radio en función del tiempo? Lo saco de aquí. Si se fijan, ¿qué haría? Despejo R y me va a quedar 2 por T. Fíjense bien, me va a quedar así. 2 por T. ¿Por qué 2 por T? Pues porque el tiempo está dividiendo. ¿Cómo pasaría? Multiplicando. Si se fijan, ¿qué unidades tiene este 2? Este 2 tiene unidades de centímetros por segundo. ¿Y el tiempo qué unidades tiene?
Segundo. Entonces, ¿qué unidades voy a tener? Centímetros, vienen siendo las unidades del radio. Es decir, el radio yo lo expresaría como 2T. Ahí está. Estoy expresando el radio en función del tiempo. Pero fíjense cómo esta relación la saco a partir del problema, porque me dice cómo cambia el radio con respecto del tiempo. Eso es una división, esto vale 2, y aquí despejo R, y esto ya es cómo cambia el radio por unidad de tiempo. A ver, si tú por ejemplo le estás, tu bomba te está pues proveyendo del aire para inflar el balón, ¿no? Y ves que el radio aumenta 5 centímetros cada segundo, entonces en un segundo ¿cuánto cambió el radio? 5. En 2, 10. En 3, 15. ¿Qué es lo que estás haciendo? Multiplicar el tiempo por esa variación que es de 5 en el caso que es. Entonces ahí está. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bien. Ahora dice el inciso B, ese ya está más interesante. Si V es el volumen del balón como función del radio, si V es el volumen en función del radio, encuentra B composición R e interprétalo. B composición R e interprétalo. A ver, vamos a ver cómo es esto. El balón tiene un volumen. El balón tiene forma esférica. Entonces el volumen del balón es que 4/3 de pi por radio al cubo. A ver, chéquense si esa es la fórmula del volumen de la esfera. ¿Sí es esa? ¿Nieves, no? ¿Eh? ¿Quién se los va a invitar? ¿Por qué? Porque soy nena avariciosa. ¿Pero por qué es el gandallismo, jóvenes? ¿Eh? No es cierto. ¿A poco sí? Sí, ¿es fresa? A ver, entonces si es así, 4/3 de pi por radio. Fíjense bien, ese es el volumen de la esfera, pero este volumen está en función de quién. ¿Está en función de quién? Del radio. ¿Sí están de acuerdo? Está en función del radio. Bien, pero a mí lo que me pide el ejercicio es que haga B composición R. Y si yo hago B composición R, no hay ninguna bronca, pues es así. Pero el radio, yo antes lo expresé en función del tiempo. Entonces sería como esto, miren. ¿Sí? Sería como eso. ¿Por qué como eso? Porque el radio es función del tiempo. El volumen es función del radio. Luego entonces también es función del tiempo. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Y entonces al verlo así estoy haciendo una composición. Es decir, la variable próxima del volumen es el radio. Esta formulita la encontramos fácilmente en cualquier formulario de volúmenes y de todo eso. ¿Sí? Pero si yo quiero encontrar cómo cambia el volumen, no en función del radio, sino en función del tiempo, tengo que hacer esa composición. Porque al hacer esa composición, significa que el radio lo meto dentro del volumen, pero el radio es función del tiempo. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar como 4/3 de pi por radio al cubo, pero el radio ¿qué es? 2t. Me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, ¿esto cuánto va a quedar? Va a quedar 4/3 de pi por 8t cúbica, que sería ¿cuánto? 32/3 pi por t al cubo. Ahí está. Entonces fíjense cómo aquí lo que estoy haciendo es expresar el volumen no en función del radio, sino en función del tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo lo pude hacer? Gracias a la composición. ¿Y por qué lo pude hacer gracias a la composición?
porque en realidad el volumen no depende del tiempo, depende del radio. Pero cuando este sí depende del tiempo, entonces el volumen también va a depender. ¿Sí? Y entonces, ¿esto qué me permite? Me permite que yo pueda analizar el problema pasando directamente. La composición me permite hacerlo directamente. Porque de otro modo, ¿cómo le haría? De otro modo, lo que haría sería calcular primero cuánto cambia el volumen en función del radio, luego cuánto cambia el radio en función del tiempo, y a partir de ahí empezar a hacerle matemáticas para saber cómo cambia en realidad el volumen con respecto del tiempo. Eso me va a llevar, pues no es práctico, ¿sí? Lo práctico sería directamente expresar el volumen que dependa del tiempo, y aquí está. ¿Sí se entiende? Entonces vean cómo utilizamos la composición. Por ejemplo, piensen en la industria, ¿no? Que seguramente muchos van a estar por ahí el día de mañana. En la industria se maneja pues mucho los volúmenes, sobre todo en la industria alimenticia, la industria refresquera. Piensen, por ejemplo, la industria refresquera. Hay varias embotelladoras. Bien. Las latas tienen una forma cilíndrica. ¿Sí están de acuerdo? El volumen de un cilindro circular, como en el caso de las latas, depende del radio y depende de la altura. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero el llenado de las latas, que se hace con máquinas, no lo tengo que visualizar como variación de radio y de altura, sino tiempo. Y de hecho el tiempo es una de las variables principales en la industria. Una hora llega a costar millones, hasta dólares, ¿sí o no? Si una línea la detienes una hora, estás perdiendo puedes perder miles de dólares. ¿Sí? Entonces, la variable, por así decirlo, principal en el negocio es el tiempo. Entonces, si yo quiero calcular el llenado de las latas de refresco, no es práctico que lo haga en función del radio y en función de la altura, mejor del tiempo, ¿no? ¿Sí? A ver, si yo, por ejemplo, lo considero de esa manera, puedo saber en cuántas latas voy a llenar en una hora. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de llenado en función del tiempo. Tantas latas por hora. Y eso es más práctico que decir tantas latas por altura y por radio. No tiene caso, ¿no? O sea, es poco práctico. ¿Sí se entiende cómo es el asunto? Entonces, ahí podemos ver cómo la composición me permite brincarme el rollo del radio y de la altura e irme directamente al tiempo. ¿Sí se entiende cómo es esto? O sea, sobre todo para que vayan viendo cómo es el asunto. Entonces, ¿qué es lo que estamos expresando aquí? El volumen en función del tiempo. ¿Cómo aumenta el volumen por unidad de tiempo, no por unidad de radio? ¿Sí? Bien, aquí hay otros ejercicios. Pues bien, date, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, aquí yo por eso les digo a veces a sus compañeros, que cuando pasan cosas como esa, ¿sí o no? Cuando pasan cosas como esa es como si el mismo libro te dijera, date. ¿Sí o no? O lo que es lo mismo, atáscate. Sí, pero no. ¿Sí o no es lo mismo? A ver, ¿saben? ¿Cuál se van a agarrar?
55, 56. Más largo de todo. Rápido. 60, 60 y... No, a ver, tranquilo. 55, 56. ¿Cómo ven cómo los empieza a borrar con nosotros? Va de, ¿cómo se llama? De aborazado. Como debe de ser, porque así se estaba dando. Rápido. A ver, dice un barco se está moviendo a una velocidad de 30 kilómetros por hora, paralelo a la línea de, pues de la playa, pudiéramos visualizarlo así, ¿no? A ver cómo lo traduce ahí. ¿Nadie lo trae en español? Sí. ¿Cuál? El 55. Paralelo a la línea de... Al borde recto de la playa. De la playa. ¿Sí? El barco está 6 kilómetros de la playa y pasa un faro en la mañana, ¿no? ¿Cuál estamos? A mediodía. A mediodía, perdón. A mediodía. Expresar la distancia entre el faro y el barco como función de la distancia. Como función de D, que es la distancia que el barco ha recorrido desde mediodía. Esto es, expresa la distancia en función de la distancia recorrida. A ver, para responder a este ejercicio, pues un dibujito, ya lo comentamos. Fue exactamente lo que hicimos con el otro, con el que acabamos de resolver. Ahora no vino este mena, ¿verdad? No, es que le duele la muela. ¿Eh? Le duele la... Le están saliendo las muelas del juicio. se van a poner el sábado. Se la van a sacar. Bueno, Le está saliendo. A ver, vamos a ver. Entonces, mira, dale un dibujito. Piensen que esa es la playa. Aquí está el barquito. ¿Sí? Ahí va el barquito. Nos dice que el barco se mueve a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Y el barco está a 6 kilómetros. Está a 6 kilómetros de la playa, ¿no? De la línea de la playa. Shore es línea de la playa, ¿no? ¿Sí? Perdón, de la orilla, ¿no? ¿Sí? De la orilla de la playa. O sea, esta distancia es de 6 kilómetros. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No oigo? Y pasa por un faro. Quiero pensar que el faro está sobre la playa, obviamente. ¿Sí? Pasa por ese faro a las 12. Vamos a ponerlo aquí mismo. Ahí está el faro. ¿Sale? Y pasa a mediodía. Entonces nos dice que expresemos la distancia entre el faro y el barco como función de la distancia que ha recorrido el barco desde mediodía. Muy bien, fíjense bien. A ver, estamos de acuerdo que el barco se sigue moviendo en línea recta, ¿no? ¿Sí o no? Pasado el tiempo va a estar aquí, por ejemplo. Bien, pero entonces la distancia del barco al faro va a ser esta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Esta es la distancia a la que el libro le llama S. S. ¿Sí? Esto es S. La distancia del barco al faro. Pero hay otra distancia. Esa distancia es la que recorre el barco. ¿Sí? Y esa distancia que recorre el barco le llama D. Ahora, esta distancia que recorre el barco, ¿a qué es igual? Si ustedes se fijan, el barco se mueve en línea recta.
vamos a suponer que lo hace a velocidad constante, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniforme. Y si es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la distancia es la velocidad por el tiempo. ¿Sí o no? Si es un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a suponer que es así. Entonces quiere decir que la distancia que recorre el barco es la velocidad, que son 30. Nos olvidamos de las unidades, ya sabes, estamos en el sistema técnico, kilómetros hora. 30 por T. ¿Sí están de acuerdo que esta es la distancia que viaja o que recorre el barco en línea recta? Pero a mí no me pide esa distancia, a mí me pide esta distancia, que es la del barco al faro. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos, ¿qué cosa? Un triángulo rectángulo, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Donde la distancia que me está pidiendo el ejercicio es la hipotenusa. Estos 6 kilómetros es un cateto, y lo que va recorriendo el barco al moverse es el otro cateto. Es decir, tenemos un cateto que no cambia, que es la distancia de la playa a la trayectoria del barco, y hay otro cateto que sí va cambiando, va variando, que es lo que se va desplazando el barco. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues aquí lo que me está pidiendo el inciso A es que exprese esta en función de esta distancia. Pues eso está fácil. ¿Por qué está fácil? Porque nada más es aplicar el teorema de Pitágoras. S cuadrado es igual a ¿quién? A 6 al cuadrado más D cuadrado. ¿Sí o no? ¿Luego? Sí. Entonces, si yo de ahí despejo S, ¿qué me va a quedar? Obviamente más menos, pero por formalismo el menos lo rechazamos, ¿no? O sea, no hay distancias negativas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aquí estoy expresando ¿qué cosa? La distancia S en función de la distancia que se mueve el barco. ¿Queda claro o no? Ese es el inciso A. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el inciso B? El inciso B nos pide que expresemos la distancia como una función del tiempo recorrido desde la mañana. Esto es, encontrar G de tal manera que la distancia sea función del tiempo. Bien. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Bueno, pues aquí está. Básicamente esta es la base, porque aquí estoy expresando la distancia en función del tiempo. ¿Sí? Pero me dice que yo inicio a partir de... ¿Estás durmiendo, ingeniero? No. Ya estás como... A ver, dime cómo le hiciste para que no te durmieras. No, pues ya de... No sé cómo dice. No, pero ya tengo los clases. Ya no me desvelo. Un pericazo. No, ya no me desvelo. Ya me duermo temprano. Ya comienzo. A ver, entonces, se supone que yo inicio desde las 12. ¿Sí? Entonces, a partir de mediodía voy contando. El mediodía es 0. A la 1 de la tarde es 1 hora. A las 2 de la tarde son 2 horas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahí podemos modificar. ¿Por qué podemos modificar? Porque debería de ser T menos 12. ¿Para qué? Para que de esa forma, a las 6 de la tarde, ¿cuántas horas has recorrido? 3. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sacas ese 3? Bueno, no 3 menos 12. O sea, a lo mejor aquí las 12 había que ponerla como... Bueno, sí, podría ser así siempre y cuando las horas las expresaras en el uso horario. O sea, acuérdense que las 3 son las 15 horas. ¿Sí o no? Entonces 15 menos 12 me da las 3. ¿Sí se entiende? O sea, tendrías que especificar eso. Tendrías que expresar, no sé cómo se llama esa medición o esa referencia. ¿Cómo se llama? Cuando las horas las tomo a partir de las 12 a partir de la hora 0, que son las 12 de la noche, pues. Y que voy. Militares, creo que...
cuando son de que después de 12 sigue con 13, 14, 15, 16, en vez de cambiar a unas 12 horas. Ajá. Creo que era algo así como horas militares, no sé, porque esa es la configuración del celular. Sí, están de acuerdo. O sea, por eso ese sistema tiene que ser así. Porque ahí ya estoy tomando como referencia la medianoche. ¿Sí? Entonces, fíjense, tendría que modificar eso. Entonces, esto es el inciso B. ¿Queda claro? Y luego el inciso C nos dice que encuentra la composición de F con D. ¿Qué es la composición de F con D? Pues es como meter esta aquí adentro, expresar la distancia no en función de D, sino en función de quién? Del tiempo, ¿no? O sea, S composición D, y esto cómo va a quedar F en función de la distancia que está en función del tiempo, y cómo va a quedar esto. 36 más aquí me pasa igual, 30 por t menos 12. Pero este es al cuadrado. 900 por t menos 12 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? ¿No oigo? ¿Eh? Bien. Pues vamos a ver la respuesta. ¿Es el 55 de quién? Oigo. 1.3. $55 el 1.3. Bien, aquí está. Es más o menos como lo planteamos, nada más que posiblemente un poquito al revés. Vean cómo aquí está el inciso A. Nos dice que es d cuadrada más 36. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No oigo? El inciso D es 30t, como lo habíamos puesto ahí. Y el, ¿cómo se llama? El C es esto. Fíjense bien, a lo mejor aquí no toma como referencia el 12. Esto depende cómo lo quieras hacer. Por eso les digo, si ustedes, por ejemplo, definen las horas, como dice su compañera, de forma militar, entonces sí sería t menos 12. Porque voy a empezar a partir del mediodía. Y el mediodía son las 12 horas. ¿Sí están de acuerdo? Pero si yo no lo hago bajo ese criterio, pues simple y sencillamente mi hora cero va a ser el mediodía, y entonces ya no tengo que hacer la transformación de t menos 12, simplemente t. Entonces ahí es como tú lo definas, pero tienes que definirlo, tienes que especificar cómo estás tomando la referencia. ¿Queda claro o no? Bueno, pues ahí está. Vamos a pasar a esta función que es sumamente importante, sobre todo para ingeniería electrónica, para ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, y se llama la función de Heaviside. La función de Heaviside, cuando yo estaba en la carrera estudiando, le llamaban la función escalón unitario. ¿Sí? También se le conoce de esa manera, como función de escalón unitario. Es una función importantísima, sumamente importante, porque tiene un significado físico que la hace esencial para poder analizar sistemas reales, sistemas ingenieriles, específicamente sistemas dinámicos, es decir, sistemas que cambian en el tiempo. Entonces ahí nos dice, ¿no? La función de Heaviside, que se representa como h de t, h mayúscula de t, es una función por partes. Es una función por partes cuya primera parte es 0 si t es negativo, y es 1 si t es positivo.
¿Sí? Entonces, si se fijan, es una función muy importante. Y dice, es usada en el estudio de circuitos eléctricos para representar cambios súbitos en la corriente eléctrica o variaciones súbitas de la corriente eléctrica o del voltaje cuando un switch es encendido de forma instantánea. Por eso es que la función neta de Heaviside tiene el comportamiento de actuar como una especie de apagador de switch. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a encender, prácticamente su función va a ser habilitar o inhabilitar funciones. Dice, representa la gráfica de la función Heaviside. Bueno, vamos a comenzar con esta primera pregunta. Entonces, la función delta de Heaviside se define como h de t igual a 0 si t es negativo y como 1 si t es mayor o igual que 0. ¿Sí? A ver, ahí vamos a ponerlo de lado. Entonces, vamos a graficar la función. ¿Quién es mi variable independiente? T. ¿Quién es mi variable dependiente? Pues la función de Heaviside. ¿Sí? Y solamente tiene dos valores, 0 y 1. No necesitamos más. Solamente 0 y 1. Bien. Entonces la función nos dice que vale 0 si t es negativo, es decir, para valores negativos la función vale 0. ¿Sí? No toma el 0, entonces aquí le ponemos punto en blanco. Pero a partir de 0 va a valer 1. Y allí sí toma el 0. ¿Sí? Entonces esa sería la función de Heaviside. Bien. Luego viene acá lo siguiente, dice, representa la gráfica del voltaje en un circuito si el switch se enciende en t igual a 0 y 120 volts son aplicados de manera instantánea al circuito. Escribe la fórmula para V de t en términos de h de t. A ver, si yo tengo un osciloscopio, ¿sí? Un osciloscopio. ¿Sí? Entonces en el osciloscopio, si ustedes se han fijado, el osciloscopio, lo que yo puedo graficar, lo que yo puedo visualizar, pues es voltaje y tiempo. Claro, también se puede ver frecuencia, se puede ver pues principalmente eso. ¿Están de acuerdo que no sé ahora, no sé ahora, pero digo, yo tengo en casa un osciloscopio digital, pero en mis tiempos solamente podías medir voltaje, frecuencia, obviamente de las señales, y pues el tiempo. No podías medir corriente. ¿Están de acuerdo? Corriente, ¿no? Claro, ahí tendrías que aplicar la ley de Ohm si quisieras esto. Yo quiero pensar que ahora sí ya los osciloscopios sí es fácil. A ver qué nos pueden decir los electrónicos. Ya llevaron mediciones, ¿no? ¿Se puede medir corriente con el osciloscopio? Nada más le ponen ahí para que se pida PERS. Se mide la máquina en la foto. ¿Cómo? Se pone con el dedo, lo pones, ya te da la opción directa de los amperes. De corriente. Sí. Porque antes no. Ahora yo tengo osciloscopio y sí lo puede hacer, pero no sé, es digital, o sea, no es como los que tienen aquí. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? Me dice que en t igual a 0, cierro el switch. Y cuando yo lo hago, inmediatamente aparece una carga.
Perdón, ¿un voltaje de cuánto? 120 volts. O sea, en T igual a 0, en T igual a 0 oprimo el switch y aparece una corriente directa, un voltaje directo de 120 volts. ¿Sí? 120 volts. Ahí está. Pero antes, ¿qué tenía? Nada. Todo lo tengo a partir de T igual a 0, que es cuando enciendo el switch. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Luego dice, representa la gráfica del voltaje en un circuito si el switch se enciende en 5 segundos y 240 volts son aplicados instantáneamente al circuito. Escribe una fórmula para VDT en términos de HDT. Nota que el comienzo está en 5 segundos correspondientes, que corresponden a una traslación. Pero no hemos acabado ¿por qué? Porque nos está pidiendo que expresemos el voltaje como función de la función de Heaviside. Fíjense bien, a ver, lo podemos visualizar así, fíjense. Aquí lo dice, VDT en términos de HDT. A ver, ¿cómo puedo yo expresar el evento del caso anterior, que es cuando abro el switch y aparece 120, pero en términos de la función de Heaviside? Bien, fíjense. Básicamente va a ser así. B miren, VDT son 120. ¿Sí? VDT son 120 volts. Claro que aquí como matemáticas pues no consideramos las unidades. La función de Heaviside habilita o inhabilita en 0. ¿Sí o no? Ahora voy a habilitar o inhabilitar en dónde? En 5. Es decir, a partir de 5 segundos, sí dice así 5 segundos, ¿verdad? Rápido. Antes de 5 segundos, ¿qué tengo? Nada. Pero después de 5 segundos, ¿qué voy a tener? 1. 1. Ahorita estoy con la de Heaviside. ¿Vale? ¿Sí o no? Bien. Así es gráficamente la función de Heaviside para este ejercicio. Pero ¿cómo la voy a definir matemáticamente? Bueno, la voy a definir así, fíjense. Va a valer 0 si T es menor o igual que 5. Pero va a valer 1 si T es mayor que 5. Mayor o igual que 5. Pongan el igual cuando vale 1, cuando se enciende. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Pero esto se ve un poquito medio raro, porque siempre la Heaviside yo la tomo como referencia con 0. Entonces, si se fijan, ¿qué le notan a esta con esta? Que esta es la de Heaviside desplazada ¿cuántas unidades a la derecha? 5. Es decir, esta, ¿cómo era? T menos 5. ¿Sí se acuerdan que si yo desplazo 5 unidades a la derecha, le restaba a la variable porque es una traslación, un desplazamiento horizontal a la derecha? Entonces esto es la función Heaviside, pero funcionando a partir de 5, ¿sabe? O sea que qué cosa, que esto viene siendo que así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, ya quedé. ¿Sale? Entonces vamos a dejarle aquí, continuaríamos mañana